idea es poder mostrar los objetos en sus vistas características, o sea, las que más lo representan. Pues siendo las que más lo representan, son las que nos sirven más para entender cómo es dicho objeto. Entonces, las dos formas aceptadas internacionalmente son las norteamericanas y las europeas. Las europeas están basadas todas en el sistema métrico decimal y es la que usa la norma ISO. Entonces, para la norma ISO, la planta se dibuja en la parte inferior. Lo de la planta la dibujamos acá. Y la elevación es de este lado, que vamos a dibujar la elevación, que sería esto. Entonces, cuando uno propone las vistas de un objeto, pues puede equivocarse en escoger la forma en que va a poner la planta, dependiendo del sistema de previsión que se esté usando. Entonces, este sería la planta. Si yo pongo mi planta, esta sería mi vista de perfil. Si lo ponemos según la nomenclatura en inglés, pues esto sería vista de top. Y esta sería la vista left. Recuerden que estamos en el sistema ISO, ¿sí? Es diferente al sistema americano o ASA. Entonces, si esta es la vista del perfil, esta de aquí abajo sería la vista de la elevación. Recuerdan que el perfil oculto es para mostrar lo que está detrás de lo que tenemos enfrente. Entonces, como esta grada está viéndose desde este lugar, y este lugar es plano, si lo viéramos de este modo, tomando la almohadilla como referencia. Si yo tomo esto como referencia, entonces estaría viendo este lado. Y este lado, entonces, se vería así. Si voy a la planta, otra vez, y quiero dibujar la vista de frente, sería así. Entonces, esto de arriba, ¿quién es la de arriba? Es frente. O elevación. O en inglés sería el front. Sí, vale. Entonces, ahí tendríamos planta, perfil y elevación en sistema europeo o norma ISO. Si yo quiero hacer lo mismo, pero usando normas ASA, que son las que manejamos acá para hacer planos, aunque los hacemos en un formato ISO, no sé si se dan cuenta, hay una incongruencia en eso de las normas, ¿no? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Porque usamos un formato tamaño ISO con normas de proyección americanas. Entonces, en normas americanas, ya todos saben que aquí arriba va la planta. La voy a poner igual que en este caso.
este. Y ahora voy a dibujar la vista de enfrente, que es esta. Después planta otra vez. Entonces, elevación. Y este sería el perfil. Esta vista de acá. Bueno, entonces ahí tengo mi proyección en sistema americano y en sistema europeo. Las diferencias pues son bastante notorias, qué es lo que vemos en cada una de ellas y el orden en que lo vemos. De hecho, los europeos prefieren poner esta vista aquí, directa frente al objeto. Pero en este caso, este es el europeo. Entonces prefieren ellos ponerlo aquí, no aquí abajo. Pero eso ya es cuestión de que nosotros decidamos en qué orden nos vamos a poner. Esto es más que todo aprenderlo por cultura general, digamos, en el sentido de que si ustedes compran un libro de dibujo técnico, van a encontrar que si está en español, este es el orden de las vistas, como el libro las va a representar, en este orden. Entonces, muchas veces eso confunde a la gente, cuando no dominan o no entienden este concepto. Si ustedes compran un libro de dibujo, pero está en inglés, obviamente la forma de representarlo va a ser en sistema americano. Entonces, pero el problema es que mucha gente no habla inglés o no lo lee siquiera, entonces se topan con que un libro no lo pueden leer y el otro no lo pueden entender. Entonces hay una cuestión de que entonces, ¿qué hago? Pues lo mejor es aprender. Entonces, si ustedes aprenden en el sistema europeo, pero dominan el sistema americano, pues no hay problema. Lo ideal sería que independientemente de qué tengamos y qué tengamos que hacer, dominemos las dos cosas. Eso es lo ideal. Entonces, que en Guatemala no usamos está bueno, no usamos pero ahora en estos tiempos de que todo el mundo se conecta y todo el mundo se mantiene en línea y uno puede trabajar haciendo trabajo a distancia, teletrabajo, pueden trabajar ustedes para cualquier empresa en cualquier lugar del mundo, y eso ahora sí es más que obvio. Antes eso decía, pero ¿qué día va a ser eso? Y el día ya llegó. ¿Acaso no lo viste venir? Ustedes pueden comenzar a trabajar para cualquier empresa en cualquier lado. Pero para eso también tenemos que tener los suficientes conocimientos para entender que no todos los países tienen las mismas normas. Y eso sin entrar a detalles constructivos. Entonces, aquí en Guatemala tenemos la ventaja o desventaja, no sé cómo lo quieran ver ustedes, de que en el país, pues, terremotos a cada rato, huracanes a cada rato, volcanes a cada rato. Entonces, tenemos que tener diseños y encima climas de todos tipos, desde desértico hasta casi refrigerador, ¿verdad? Entonces, pasando por tropical húmedo, tropical seco, clima de costa, etcétera. Entonces, tenemos cualquier tipo de clima que ustedes quieran. Y no hay que caminar mucho, ¿no? Si ustedes quieren ir al puerto de San José, son 150 kilómetros más o menos. Si quieren ir al otro océano, son casi 300 kilómetros. Entonces, podemos ir del Atlántico al Pacífico en cuestión de horas. Podemos pasar del nivel del mar hasta 1000, 2000 metros de altura, ciudades y pueblos que están a esas alturas. Que pueden haber más altos, pues sí, pero ya no son
ciudades o pueblos importantes, ¿no? Entonces, pero sí, igual. También tenemos, por ejemplo, cimas o volcanes bastante altos, casi 5.000 metros de altura. Los que se dedican a montañismo tienen bastante donde ir a practicar en climas extremos. Por ejemplo, alguien que hizo eso fue Jaime Viñals, no sé si alguien lo conoce. Jaime Viñals es un montañista que se entrenó aquí en las cimas de Guatemala, Centroamérica y después América, y logró escalar el Everest. Fue el primer guatemalteco que lo hizo. Entonces, regresando a nuestro trabajo, el conocer más métodos de proyección nos ayuda entonces a poder tener las habilidades y destrezas necesarias para trabajar en cualquier lado y para cualquier persona. Entonces, en el caso nuestro, vamos a practicar algunos de estos para comprender mejor el método, pero mientras tanto que hacemos esto, vamos a comenzar con el sistema americano, de poner planta, elevación y perfil en este orden. Y comenzaremos con una figura sencilla para el primer formato de esta semana. Entonces, hay varias normas que tenemos que aprender. Entre de ellas está que en función de la planta se sacan las demás vistas. Y la planta se escoge en su vista más representativa, la que por sí sola nos daría la máxima información posible. Esa sería la planta o la vista principal. Las vistas principales pueden ser, entonces, planta o la elevación. El perfil es una vista secundaria, complemento. Y hay objetos que por su complejidad pueden tener más de 3 vistas, pero ya en el caso de objetos que necesitan más de 3 vistas, se dice que necesitan vistas auxiliares. Entonces, esas vistas auxiliares también vamos a aprender a hacerlas. Ejemplo, entonces, comencemos con una. Vamos a poner planta. Vamos a diseñar una figura. Que nos dé un poco de complejidad. No va a ser tan fácil. Entonces, esta va a ser nuestra figura, la planta. Entonces, de las normas son las siguientes. La tenemos que orientar de modo que, por ejemplo, tomando otra vez la almohadilla como ejemplo, si yo represento la planta de la almohadilla con las letras de cabeza, si ese fuera el caso, lo estaría haciendo mal, ¿no? Ya de plano. Entonces, la idea es que nuestra planta quede orientada de modo que se va a usar cuando esté puesta en su destino, en la pieza que la va a contener o el lugar donde va a trabajar ese sería más o menos el criterio, ¿no? Entonces la orientación yo la podría haber puesto así, la podría haber puesto así, pero esta es la forma en que va a funcionar cuando esté puesta en su lugar, ¿sí? Entonces, luego, para no necesitar medir mucho, la idea es trasladar las dimensiones con líneas guías. Y arriba hace falta algo, ¿no? Falta nuestra línea de
Entonces ponemos todas nuestras líneas. Si hubieran líneas de perfil oculto, también hay que ponerlas. Aquí bajamos la línea de eje como línea de eje, no como línea de proyección. Y el ancho de nuestro círculo. Entonces ahí tenemos nuestras líneas de proyección para comenzar a hacer la elevación. En la elevación, lo único que yo necesitaría conocer entonces serían las alturas del objeto. Entonces hago una línea de tierra, todas estas líneas trataré de que no me queden tan largas, para que no raye más de la cuenta el área del formato. Entonces trato de no hacerlas demasiado largas. Luego, entonces, voy a dibujar la altura de esta cara. Ponemos la altura de nuestra cara. Luego ponemos la siguiente altura, que va a ser la de este módulo de acá. Y por último, la altura de este otro. Nos quedaría así. Entonces ahora tenemos que remarcar las líneas que son las que forman el objeto, porque aquí todavía el objeto no está definido. Entonces vamos a repasar las líneas de nuestro objeto, que ya son las que lo forman. Entonces ahí ya tenemos nuestro objeto. Y ahora hacemos el perfil oculto para lo que está interno. Marcamos nuestra línea de eje. Ya la definimos de la mejor forma. Y procedemos a hacer la vista lateral o el perfil. Entonces, seguimos con la proyección de las líneas. Aquí hacemos una línea a 45 grados. Voy a estirar un poco para que no se les olvide en qué ángulo queda. 45 grados. Y no se nos tiene que olvidar trasladarlas todas. Si se nos olvida una, entonces cuando bajemos de este lado, va a haber algo que se nos olvidó, que se nos pasó por alto, ¿no? Entonces, de este lado donde nos corre. Entonces, en el caso de el acotado, ya es otro asunto de ver más normas y más reglas. Entonces ya pasé todas las líneas que son de esta vista y las bajé de este lado. Ahora voy a pasar las que son de este lado, todas las que corresponden a la altura. Y no se me olvidó ninguna, ¿no? No. Bueno, entonces ya tenemos nuestras líneas que conforman la vista de perfil. Si se dan cuenta, no he necesitado tomar ninguna medida de las que tengo aquí arriba ni aquí abajo.
La única que necesité tomar medidas fue para la planta. Y después para la elevación, solo las medidas de altura. Y para esta, que son el ancho, viene de acá, o el fondo, viene de aquí, y la altura viene de acá. En la intersección de las líneas de ancho y las líneas de altura, se tiene que formar el objeto. Entonces, lo único que tengo que tener es, bueno, visión de ver cuáles son las cosas que corresponden unas con otras. Entonces, por ejemplo, esta altura, que es esta pared que vemos de este lado, que corresponde a esta, sería todo el ancho con esta altura. Entonces, aquí puedo marcar yo todo este recuadro. Porque si es lo que estoy viendo de frente, esto tiene que verse de ese modo. Ahora, aquí atrás tengo esta elevación que corresponde a todo este ángulo que tengo aquí arriba, ¿no? Entonces, todo este ángulo viene desde aquí hasta acá y con esta altura. Entonces, aquí arriba tengo que ver este volumen. Y aquí puedo ver yo que este ancho lo está dando esta línea. Entonces, aquí bajo esto. Luego tengo este agujero que queda aquí como diámetro. Entonces, si este es el diámetro, es decir que este sería su centro, y dentro de ese, con este punto como origen, hago este círculo. Y aquí tengo que ver que el círculo topa a esta altura, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí adentro del círculo tengo que dibujar esta línea. Y ya que completé esta, puedo ver que a esta le hace falta información. Entonces traslado ahora las medidas que me hacen falta de regreso. Pero en este caso, como es un agujero, perfora la pared, que lo puedo ver aquí arriba, entonces me tiene que quedar como perfil oculto, y aquí su línea de eje, porque es un círculo, un agujero circular. Entonces, de ese modo es que me queda completa ya mi figura. Ahora ponemos los nombres. Esta sería planta. Esto sería elevación. Esto sería perfil. Entonces, ese sería nuestro objeto. Y vamos a ponerle medidas. Las medidas. Voy a remarcar arriba en negro esto. Bueno, entonces, entre las normas de dibujo, en caso de vistas, otra cosa que es importante resaltar es la siguiente. Que esto, lo que esté más alto en cada una de las vistas, lo que esté más cerca del observador, hay que hacerlo en línea más gruesa. Entonces, para la vista de arriba, ¿qué es lo más cercano a mí? Entonces, esta de acá. Entonces, esta línea hay que hacerla más gruesa. Entonces, ya cuando yo veo el objeto y veo una línea gruesa, ya sé que esto está más alto, está más cerca.
Esto puede quedar con línea media y esta línea de aquí abajo y el círculo que están hasta aquí abajo, los hago con una línea más fina o más fina, más delgada. Pero todas tienen que ser oscuras, ¿sí? No vayan a ser líneas pálidas, ¿no? Todas son líneas oscuras. Y la más delgada debiera ser más ancha que las líneas de eje y que las líneas de J. El objeto no debiera tener ninguna línea más delgada que cualquiera de esas, porque entonces podríamos caer en el cuestión de confundir una línea que es del objeto con una línea que es de eje, o que es, bueno, de eje es un poco difícil, porque el eje por sí solo ya se nota la diferencia. Pero eso, hay que evitar que los anchos de línea nos confundan. Aquí abajo, lo que está más cerca de mí sería todo esto. Entonces esto lo hago más ancho, porque es lo que está más cerca. Y en esta, lo que está más cerca es esta pared, la pared bajita, y ya se nota que está más cerca, ¿no? Entonces lo que está delgado es más lejos, más delgado más lejos. ¿Sí? Entonces, esa sería la nomenclatura de líneas. Entre más cerca, más oscura, más gruesa, más ancha la línea. Entre más lejos, más delgada. Pero no puede llegar a ser tan delgada como una línea de eje o una línea de cota. Ahora sí, ponemos las medidas. Entonces, ¿qué medidas le damos a esto? Vamos a darle... Sí escucho, pero está bien. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿Ya alguien está ahí? Sí. ¿O está bien? ¿Está bien? Dale, quitar. ¿No está? Ya, sí, dale la estrellita. Otra vez. Nada más que me despido. Dame casa aquí porque... Bueno, entonces, aquí hay algo que se me olvidó. Es el perfil. Ahora sí, ya estamos completos. ¿Qué otras medidas? Aquí arriba. Profesor, solo con una consulta, ¿no estará incorrecta la forma en donde puso el círculo en el perfil? El círculo en el perfil. No, Porque la línea que trazó no era la de eje. vamos a ver. El eje sería este, ¿no? No sería el de abajo. La línea que estaba abajo. Esta viene de la pared del fondo. El piso del fondo que está aquí a esta altura. Entonces sería este el perfil oculto. Y el agujero, la pared del agujero estaría definido por estas dos líneas que vienen acá. Y este lo sacamos de aquí arriba. Y ya vi ¿no? Ahí estamos bien porque estamos hablando de la pared de este, miren. Si usted lo que estaba viendo era la posición de este, que también nos hace falta, por eso les decía que hay que pasar todas las líneas. Este sería, era lo que se nos estaba olvidando.
hacer el agujero que va en el fondo de este lado. Y su eje que nos queda aquí. Ahora sí. En este caso, sí. Gracias, profesor. tener el programa de Fusion. Entonces, pueden hacer esta figura en Fusion y ahí de una vez pedirle que les haga las vistas y ver si nos equivocamos en algo. Entonces, Profe, las medidas estas todavía nos hacen falta varias y el tiempo se nos está acabando. Vale, entonces, vamos a ver. Y aquí vamos a poner esta. Y aquí vamos a poner esta otra. Desde aquí estoy acotando el eje vertical, aquí el eje horizontal, aquí la altura de la pared baja, aquí la pared alta, aquí marqué el centro en este sentido, aquí voy a marcar el centro en este otro. Bueno, entonces creo que ya tenemos todos, excepto los diámetros de los agujeros. Los diámetros de los agujeros, acuérdense, los círculos se acotan en diámetro cuando cuando son cerrados, obviamente, van a ser diámetros siempre. Pero cuando son arcos y los arcos tienen un ángulo que sea mayor a 180 grados de abertura, también se acota el diámetro. Cuando solo se acotan en radio, aquellos arcos que tienen menos de 180 o menos. ¿Sí? 180 o menos de abertura. Entonces, en esos casos siempre se acotará el radio. Pero si son agujeros, siempre se va a acotar el radio. O diámetro en todo caso, depende. Normalmente los agujeros va a ser diámetro, sí, porque los agujeros se hacen con herramientas que se venden por la medida del diámetro. Si uno lo acota como un radio y va a una ferretería y pide una broca de radio media pulgada, le van a decir que no existe, que no hay. Entonces usted tiene que llegar a la ferretería y pedir una broca de diámetro 1 pulgada, por ejemplo. ¿Se atiende el ejemplo? Vale. Entonces, estas van a ser la posición que voy a poner yo, las cotas. Pero estas cotas las van a mejorar ustedes. ¿En qué sentido? En el sentido de ponerlas de referencia. Entonces, van a escoger 2 lados y de esos lados tienen que salir todas las cotas. Por ejemplo, desde abajo ya les puse varias que son de referencia desde abajo. Y en la planta pueden escoger el fondo y la lateral, o el fondo y la de abajo, o el fondo y este otro lado, en fin, cualquiera. Ustedes deciden cuál debiera ser la forma. Y es que estos objetos se miden sobre una plataforma lisa, plana, perfectamente plana, y con una herramienta de tipo vernier. También se apoya sobre el fondo, sobre la misma base, y en una escala que va subiendo y bajando, se ponen las distintas marcas que trae el plano del objeto. ¿Sí? Pues de ese modo es como se hace a mano. Actualmente eso pues ya se cambió porque existen programas como Fusion, AutoCAD, etcétera, en que en vez de mandar a imprimirlo primero y dárselo a un operario que lo haga a mano, eso se manda directo al robot que lo va a construir. Entonces, es más problemático, ¿verdad? Porque si yo cometo un error, el robot va a cometer el error. Y entonces, estamos en problemas. Porque si ustedes mandaron a imprimir 100 copias, más les cuento. Hay destinos peores que la muerte. Ese es un poco el problema. Cuando uno se lo daba a un operario, el operario se daba cuenta de que podía haber algún error, una falta, un defecto, y pues había más chance de repetir las cosas. Era más tardado, obviamente, ¿no? Pero había esa posibilidad de no
equivocarse en el sentido de, ¿cómo se llama? El robot tampoco se equivoca, ¿no? Pero en el sentido del diseño, en el sentido del diseño. Pongamos en medida estos, entonces este va a ser un 4. Mejor vamos a poner, las paredes van a medir 1. Entonces esta mide 1, esta mide 1, y si esto mide 1, esto va a... Entonces con el acoplador, si este tiene 2, este tiene 1 y 1, y digamos que queda en el centro, otra vez 1, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendría 6 de ancho. Tiene 6. Aquí tiene 1, aquí 1, 1. Son 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 2, 5. 5. Y luego la altura. Este tiene 2. Esto tiene 2 de diámetro. Y va a tener medio sobre la base. La base tiene 1 de altura. Tenemos 1. Aquí tenemos un medio. Y aquí tenemos 1. Serían 2.5. Hacia arriba tendríamos 1, 1 y medio. Vamos a poner que este tenga 5 de altura. Vamos a ver, si este tiene 5, ¿cuánto debería tener acá? Si este tiene 1, este tiene 1. Vemos que tenga, aquí hay 4, ya le quité 2, entonces hay 1 y 1. 1 y 2 son 3, 4. Tiene que haber 3. ¿Dónde está esto? Y vamos a ponerle 2. Vamos a ver si funciona. Si aquí tenemos 2, quiere decir que aquí tenemos 2. 2 y 2 son 4 y 1 5, que es lo que tenemos acá. Vamos bien. Si este tiene 1 y este tiene 6, este tiene que ser 5. La distancia de esta pared hacia el centro tendría que ser, este tiene 4 de ancho, le quitamos 1, entonces tiene 4, y este tiene 2 de diámetro, tiene 1 de cada lado. Hacia el centro entonces son 1, 2, 3. 1, 2, 3, ahí estamos bien, cuadran las medidas. Entonces, cuando estamos diseñando un objeto, tenemos que hacer este experimento de ver cómo las cotas nos van a coincidir, todas las medidas van a coincidir. Entonces, tenemos que tener cuidado en que eso lo vamos a repetir varias veces, ¿no? Entonces, por eso lo estamos poniendo ahorita, es un acotado en sucio. O sea, que no está lo suficientemente estudiado como para que se vea bonito y se vea ordenado. Solo que ustedes van a tener que ordenarse. Las medidas, estamos tratando de que cuadren, que no nos vaya a hacer falta algo, o que algo se quede afuera, o que no haya espacio para ponerlo.
Eso es lo que estamos tratando de evitar ahorita, no de acotarlo propiamente, ¿sí? El acotado propiamente lo tienen que plantear ustedes lo van a diseñar el acotado. Entonces, ¿cuáles son las normas del acotado? Pues que si yo pongo una medida aquí, esa medida no la tengo que repetir en otra vista. Por ejemplo, si yo ya puse este ancho de la pared acá arriba y lo bajo de este lado, no puede aparecer otra vez aquí. Si aparece aquí, va a ser porque no es el ancho de acá arriba el que estoy poniendo, sino en este caso es el centro en X sobre el perfil. Entonces, ese centro tiene que estar a 3. A 3 de acá. Vamos a ver si es cierto. Si está a 3 de aquí, más 1 son 2, y 3 son 5, aquí tenemos 5. ¿Qué nos hace falta? Si esto mide 5, probablemente esto mida 6, y creo que ahí tenemos creo que ahí están todas las medidas. Bueno, entonces, cuando ustedes comiencen a dibujar su objeto, ¿cómo van a proceder? Pues van a comenzar con bueno, otra cosa. Hacerlo en sucio antes de tratar de comenzar a hacer el plano directo sobre el formato nos ayuda a varias cosas. Primero, plantearnos qué también lo están haciendo. Tratar de descubrir, buscar, más que buscar, es buscar, no descubrir. Uno descubre por casualidad, pero busca con intención. Entonces, la idea es buscar el objeto y su eso es lo primero que tenemos que buscar. Si en esa búsqueda descubrimos que hay algo que no cuadra, entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, si alguien descubre aquí algo que no cuadra, pues ahí está el correo, me avisan y ya les doy la instrucción correspondiente. Si es que creo que tienen razón o si no es así, que el dibujo quedó mal planteado, pues lo corregimos. Entonces, esa es la idea, que ustedes se propongan descubrir, ¿sí? No se conformen con que, ya un profe ya me lo dio hecho y solo es de copiar. No. Aquí en Quinal nunca ha sido así. Siempre es ponerles a ustedes un reto. Profe, pero es que no me lo ha enseñado todo. Pero eso es un reto. Si uno les enseña todo, entonces tenemos el problema. Ya no investigan, ya no buscan, ya no se preocupan. No, porque el profesor así me lo dio y tiene que estar bueno. Esa no es la idea. La idea es que ustedes busquen, defiendan su punto, buscar los errores que tenga lo que nos están entregando. Y de esa forma puede tener mejores resultados. Porque igual yo puedo equivocarme en decir, esto está mal, pero para eso hay un jefe. Tenemos que recurrir para que nos diga que sobre la opinión que tenemos, si es cierto o no lo que estamos pensando. Entonces, revisemos una última vez. Si esto tiene 5, esto tiene 5, esto tiene 1, aquí el espacio que nos queda. Otra cosa, cuando hacemos esto, como está puesto aquí en el pizarrón, nos vamos a dar cuenta que hay cotas que debieran ponerse, ¿sí? Que no están puestas, pero que sería conveniente ponerlas. Entonces, ese también es otro aspecto que ustedes tienen que aprender a hacer. Si hace falta algo, consulto y lo pongo. Si está de más, consulto y lo quito. Si puedo mejorarlo, entonces propongo y me dicen sí o no. Esos son los aspectos en los cuales ustedes tienen que colaborar. Cuando no es así la actitud de trabajo que ustedes tienen, entonces el problema es que se vuelven solo copiadores, solo una fotocopia.
Entonces, ¿qué los diferencia a ustedes como personas, como entes pensantes de una máquina que solo reproduce lo que le dan? Entonces, eso es lo que tratamos de que ustedes tengan un trabajo crítico de qué es lo que están haciendo, porque eso les permite a ustedes poner más atención en el resultado que van a obtener y en lo que quieren lograr. Entonces, cuando ustedes llegan con ese tipo de actitud a un empleo, a una universidad, es bienvenida para un profesor, para un catedrático, para un jefe. ¿Por qué razón? Porque no están tratando con una máquina que solo sabe reproducir cosas, ¿no? Con una persona que piensa, que colabora, que propone, que en la medida que ustedes proponen y se puede entablar una discusión sobre un tema, pues entonces es más creativa la cosa. Bueno, entonces, seguimos en esto. Entonces, aquí pueden hacer falta cotas. Ahora, esas cotas evitarían que faltan, evitarían que yo lo pueda hacer. Vamos a ver. Me parece que no. Bueno, ¿cuál es el criterio en este caso para decir que no? Por ejemplo, todos los agujeros tienen unas cotas en X, Y y Z, porque me permiten a mí saber en dónde ponerlos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este agujero. Estudiemos este agujero. ¿Tiene cota en Y? Sí, tiene cota en Y. ¿Tiene cota en X? Sí, pero está puesta aquí en la elevación. ¿Ya? Entonces, está puesto a 2 y a 3. ¿Desde dónde? Desde este lado, desde esta esquina. Entonces, este centro yo lo ubico desde esta esquina. Esta esquina es mi punto de referencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene malo este acotado? Que hay cotas que salen de una esquina, de otra esquina, de la otra, de aquella, de este lado, de este lado, de este lado, de este lado de arriba. ¿Ya? Entonces, ese orden es lo que ustedes van a tener que componer, ¿sí? O sea, darle un orden más lógico, no solo así al azar, donde cayó, ahí la ponemos. Pero lo que también tenemos que evitar es que cuando las pongamos, las cotas se enreden entre de ellas. Entonces, el acotado no es algo que salga a la primera, sino que se hace una vez, se estudia qué es lo que queremos lograr, qué información queremos transmitir, y en función de eso ordenamos. Tal vez 2, 3 veces más. Entonces hacemos nuestro esquema en sucio, nuestro dibujo en sucio, y encima de él tenemos una hoja de papel, por ejemplo, papel mantequilla. Ese es barato, es lo suficientemente translúcido para ver lo que hay abajo, y encima de este papel mantequilla, a mano alzada, hacemos nuestro replanteo de medidas. Lo vemos, estudiamos si es más claro que el que teníamos antes, si cumple con la condición de que sea de referencia, los lados y la parte de abajo, ¿sí? Parte de abajo y 2 lados aquí arriba, X y Y, 2 lados, X y Y aquí arriba, y aquí abajo todas desde abajo hacia arriba. Esa sería la lógica. Los círculos como diámetros, si el espacio es pequeño, se indica una diagonal como se ve acá, o en este caso es un poco más claro. Un círculo, la diagonal, y hacia afuera el número. Como las flechas indican que va de lado a lado dentro del círculo, y es un círculo, y yo sé que los círculos se cortan como diámetros, entonces no hace falta, si no hay espacio, poner el símbolo de diámetro. Si hay lugar, entonces puedo agregarlo símbolo de diámetro. Si no hay espacio, no. ¿Por qué razón? Porque por falta de espacio yo puedo hacer un número que no se va a entender, o que se va a traslapar, o que va a estorbar, o que va a causar más dificultades que lo que va a ayudar. Entonces, en ese caso hay que eliminarlo. Entonces, por ejemplo, aquí se nota, ese símbolo de diámetro ni siquiera se lee como diámetro, entonces es más fácil quitarlo y dejar solo la flecha bien dibujada. Eso es preferible a meter un símbolo que no se va a entender qué es.
aquí en esta vista, pues espero que a ustedes les quede un poco más claro. Aquí hay un revoltijo de líneas que habrá que ver, dependiendo la escala en que lo hagan, pues van a tener más espacio en el objeto, pero menos espacio en el formato. Entonces, ¿cómo está eso? El objeto es grande y permite poner dentro de él algunas medidas de forma clara. Las líneas se traslapan menos, es más entendible, más legible, pero el espacio alrededor del formato se pueden quedar sin lugar. Entonces, ¿qué hay que evitar? Pues, lo que hay que tratar de conseguir, pues el término medio. Ni figuras muy chiquitas donde hay un montón de espacio sobrante, ni figuras grandes con un espacio muy restringido. Entonces, tenemos que tener lugar para las cotas, tenemos que tener lugar para los nombres, y tenemos que tener lugar para indicaciones o notas. En este caso, pues hay bastante lugar a los lados donde van notas. Por ejemplo, el material que se va a usar, qué tratamiento se le va a aplicar, qué acabados va a tener, cuánto puede costar, cuántas copias, cuántas piezas hay que hacer de estas, incluso un pequeño diagrama de la máquina donde va ensamblado, etcétera. Todas esas cosas van en el espacio adicional que tenemos acá. Nosotros pues no lo vamos a usar para eso. En todo caso, si en la siguiente clase vamos a explicar cómo hacer un isométrico o una vista en tres dimensiones. Y no todo es isométrico en la vida. Hay otras proyecciones como son perspectivas, proyecciones caballeras, proyecciones oblicuas, proyecciones militar. Entonces, todas estas son proyecciones adicional a la isométrica que nos permiten dibujar más rápido, en algunos casos, dependiendo del objeto, y también escoger de las vistas que nos dan dos que son más representativas. El isométrico, todas las vistas son iguales, todas valen lo mismo, entonces eso a veces pues se sacrifica o se termina haciendo una vista que no ayuda mucho y se sacrifica a las otras dos. Entonces, la idea de las oblicuas, por ejemplo, es, ya lo vamos a ver más adelante, pero es hacerlo más rápido. En el caso de los círculos y las curvas, se hacen más rápido en las vistas oblicuas que en las vistas isométricas. En las vistas isométricas todas las curvas son elipses. En las oblicuas, todas las circunferencias quedan como circunferencias, dependiendo de la cara que se escoge como base. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro cuando hagamos el acotado? Dos caras de referencia. O sea, aquí arriba ya está más o menos puesto de ese modo, ¿no? De este lado salen el 5 y el 6. Y de arriba salen este 5, este 1. Y las otras no salen de ahí. Aquí abajo, todas las alturas vienen desde aquí hacia arriba. De aquí para arriba, de aquí para arriba, de aquí para arriba. ¿Qué es lo que hay que componer? Pues el orden, como dijimos, que sea más limpio, más ordenado. Los centros, todos los centros tienen X y Y para ubicarlos en la posición que deben quedar. Por ejemplo, este centro es este 3 y este 2.5, tiene dos medidas para ubicarlo aquí en esta cara. Este tiene esta medida que es 3, está desde este lado, que corresponde a esta. ¿Sí? No, ese es el de este, perdón. Ahora, este sí tiene sus dos aquí, y el otro está aquí abajo. Entonces, esas cosas debieran quedar juntas en la misma vista, lo preferente. Lo ideal sería eso, que X y Y para cada círculo queden en la misma vista. Y de ahí, pues, todas sus alturas y todos los anchos ya están puestos. Creo que no nos falta ninguno.
Y pues eso sería todo por el día de hoy. El día jueves pues aclaramos dudas y ponemos, si hace falta, ponemos otra figura para que más. Incluso en el Microsoft Teams vamos a usar ahora para plataforma de comunicación. Voy a poner en Microsoft Teams algunas vistas para que ustedes practiquen en su cuaderno, las hacen en su cuaderno, me mandan las imágenes de las ¿cómo se llama? De las vistas que estén trabajando. Pueden hacer 4, bueno, ustedes deciden ahí cómo ponen sus, cómo ordenan, más bien dicho, su trabajo. En cada hoja pueden hacer una o pueden hacer varias vistas, depende de la creatividad que tengan, qué tan claro quieren hacer las cosas, y eso pues.